El final del cuarto corte anuncia una continuación y Tite Kubo podría estar preparando una nueva historia de ese arco. Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de noticias de Bleach. Hoy traemos algunas novedades y una noticia que salió recién que está explotando todo, así que deja tu like poderoso para apoyar este video y suscríbete para estar siempre al tanto de todos los videos de Bleach y las noticias que sacamos al momento. Además de que este viernes 20 de febrero estaremos en directo hablando con ustedes y jugando Bleach Soul Resonance porque se viene nuevo banner, así que los esperamos a las 22 hora Argentina. Ahora sí, una vez suscrito y dejado tu like, pónganse bien cómodos que vamos a empezar. Estamos a menos de 5 meses de llegar al mes de julio, que será el mes donde se estrenará la última parte, la parte final del arco de la Guerra Sangrienta de los 1000 años, y fue un largo camino hasta este punto, chicas y chicos. Ya a menos de 5 meses se puede sentir la epicidad de las peleas legendarias que vendrán. Aizen Sasuke vs Yhwach, Kenpachi Bankai vs Gerald Valkyrie, Urahara con su Bankai vs Askin Naklevar, y los Bankais de esta última parte sí que serán bestiales. Sin embargo, como es costumbre durante los meses previos al estreno de dicha temporada, comienzan a salir novedades de la producción de la misma. Sucedió así con todas las temporadas anteriores, en especial el preestreno de los primeros 2 capítulos para un grupo selecto de fans que dan opiniones sobre lo que veremos, aunque todavía falta para que eso suceda. Pero estas semanas empezaron a salir varias cosas sobre el cuarto corte de Bleach, y hoy traemos algunas noticias y la última, por supuesto, que confirma una continuación de Bleach. Pero como dijeron los clanes nobles con el Rey Espíritu, Adonaius, vamos por partes. Hace unas semanas salieron las entrevistas del elenco original de Bleach, y todos dieron algunas declaraciones sobre el corte final de esta temporada. Pero sobre todo destaca el comentario de Noriaki, la voz original de Uryu Ishida, que mencionó algo que quizá conecta ahora sí con la noticia final. Él había mencionado: hay escenas que te harán decir, esto es asombroso, y también les sorprenderá cuando aparezcan escenas originales de ese personaje. Y aquí con este comentario hay 2 posibilidades: o es un personaje existente que tuvo relevancia en los cortes anteriores, o se trata de un personaje totalmente nuevo. Habíamos puesto sobre la balanza a 2 personajes que destacaron, Uryu Ishida y Ukitake Yushiro con Mimihagi. Las escenas originales podrían ser cualquiera de estos 2, porque el anime reveló muchas cosas sobre el pasado de los Quincy y la revelación del contenido que tiene el libro de Soken Ishida. Pero también Ukitake Yushiro tuvo todo un capítulo para revelar su pasado y el origen con Mimihagi. Pero no hay que olvidarnos también de Isshin Kurosaki y Ryuken Ishida, 2 personajes que hicieron su aparición y tuvieron escenas originales donde parece que tendrán participación en el cuarto corte. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Se tratará de un personaje que ya existe o es un personaje nuevo? Y mucho ojo, porque podría ser un personaje nuevo y original que quizá apareció en las novelas, porque el día de hoy tuvimos una pista. Así que sin muchas vueltas, ahora sí pasemos a la noticia principal, la que explotó las redes sociales. Así que si te gustan estos videos de noticias, deja tu like poderoso para apoyarnos, y de paso pones contento a Pérnida y te suscribes, porque nosotros siempre los mantenemos informados de todo lo que sale. Y de paso, chicas y chicos, alcanzamos la meta de los 90,000, que ya estamos tan cerca. Ahora sí, una vez suscrito y dejado tu poderoso like, pasemos con la noticia principal. Recientemente el autor del manga de Bleach, Tite Kubo, habló sobre la producción del cuarto corte y tiró una bomba, cachorras y cachorros, una bomba que no se imaginan lo que fue. Él dijo lo siguiente, muy atentos: actualmente estoy trabajando en el diseño de un personaje para el final del anime de Bleach. Cuando lo vean, me encantaría que dijeran algo como: ese personaje no estaba en el manga, ¿no?
Mucho ojo a esto que dijo Tite Kubo, porque este comentario esconde varias curiosidades que valen la pena analizar, entre ellas 3 hipótesis, porque principalmente en otras traducciones él dice que está trabajando en diseños de personajes y en otras más él no menciona el final, sino que menciona el episodio final. Así es, el último episodio del cuarto corte, el episodio 13. ¿Y esto qué significa exactamente? Que posiblemente se trate de una escena postcrédito. Y aquí, como dijimos, hay 2 teorías, bueno, 3 en realidad, pero la tercera es poco probable y no tan emocionante. La primera, y de la cual muchos están hablando actualmente en las redes, es Tokinada Tsunayashiro, y esta es la más fuerte de todas. ¿Por qué? Verán, Tokinada Tsunayashiro no es cualquier personaje, es un miembro de uno de los 5 clanes nobles de la Sociedad de Almas y es el antagonista principal de la novela No puedes temer tu propio mundo. Tanta fue la popularidad que se anunció una colaboración con el juego Bleach Brave Souls, y el seiyuu de ese personaje cuando fue presentado no fue otro que el legendario Kenjiro Tsuda, y no solo apareció en ese juego, claro que no. Tokinada hace un breve cameo en el juego de Bleach Rebirth of Souls, que salió apenas el año pasado en 2025, y ese juego es especial porque cuenta historias que se apegan al canon original de la serie, expandiendo más el universo de Bleach. Y si este personaje ya tuvo 2 participaciones en 2 juegos y como villano en la novela de Bleach, puede que se trate de él. Tokinada Tsunayashiro podría aparecer en el episodio 13 haciendo 3 cosas: animando esta icónica escena de la novela donde es presentado, también podría ser en la reunión de los clanes nobles o en el escenario donde Nimaya forja la Zanpakutos. Y pasamos contexto sobre esto, porque para los que no saben, en la novela se dice que una Zanpakuto está sumergida dentro del océano que Ichigo secó cuando creó su Dual Zangetsu, y Tokinada aprovecha todo este desastre de la guerra sangrienta para entrar, robar la Zanpakuto y salir del palacio del Rey Espíritu. Y en dicha escena original del anime podríamos verlo haciendo esto, no necesariamente una pelea, ya que eso sería demasiado épico, sino más bien una presentación de este personaje tomando la Zanpakuto y diciendo algo que nos dé a entender que veremos algo más en la historia de Bleach. Porque sí, si se preguntan, sí, la mención de un personaje nuevo y original que no está en el manga puede significar una nueva historia que contará Bleach, ya sea la adaptación de la novela o algo más. ¿Ustedes sinceramente qué opinan? Déjanos en los comentarios, porque la siguiente hipótesis es nuestra favorita, porque confirmaría el arco del infierno. Esta teoría dice que en lugar de ver a Tokinada Tsunayashiro, sí veamos a un personaje totalmente nuevo y original que nunca vimos, ni siquiera en las novelas y tampoco por supuesto en el manga, y podría tratarse de un personaje que conecte el final del cuarto corte con el capítulo especial de los aullidos de las fauces del infierno de Bleach. Podría tratarse de la presentación incluso del infierno canónico de Bleach, porque si pensaban que el infierno de la película que salió era el infierno canónico, no. Dicho por el mismo autor del manga Tite Kubo, ese infierno y el presentado en el capítulo especial son distintos. Ahora, si llegan a presentar a un personaje en el capítulo final del cuarto corte, y que sea alguien del infierno, podría prepararnos todo esto para una continuación del manga en el mejor de los casos, tal y como sucedió con anteriores obras como fue Boruto o Jujutsu Kaisen Módulo, una historia breve de 3 o 5 volúmenes que extiendan más el lore de Bleach, ya que adaptar un arco nuevo en 13 o 25 episodios tomaría demasiado tiempo, y qué mejor que aprovecharlo y serializarlo para mantener vivo al fandom durante 1 año o 2 que tarde la producción de dicha adaptación. ¿Qué creen que llegue a pasar? Déjanos en los comentarios quién crees que sea el nuevo personaje. ¿Se tratará de Tokinada Tsunayashiro, miembro de uno de los 5 clanes nobles, o será un personaje nuevo que conecte con la historia del infierno? Lo dejaremos a votación y en los comentarios también, así que comenten, porque la tercera teoría es que se trata del Rey Espíritu, pero esta
teoría es la que menos fuerza tiene, porque Tite Kubo menciona que es un personaje que aparece al final, en el episodio final del cuarto corte, y sabemos que el Rey Espíritu y su pasado, o mejor dicho su origen, podría revelarse al inicio o a mitad del cuarto corte. Así que lo más probable es que se trate de un personaje de las novelas, como sería el caso de Tokinada Tsunayashiro, o de un personaje original que conecte el final del manga con el capítulo especial del infierno, dejando vía libre para una futura adaptación, porque recalcamos el comentario que dijeron hace poco de que Bleach continuará de varias formas en el futuro. Además, recordemos la noticia que mencionamos anteriormente, sobre que la página oficial de Bleach extendió su licencia hasta el año 2031. Esto refuerza más la hipótesis sobre que tendremos un nuevo arco quizá en el manga, o tendremos varias adaptaciones de historias que existen en las novelas o en el capítulo especial. ¿Qué opinan al respecto ustedes sinceramente? Coméntenos sus opiniones sinceras sobre estas noticias, que los leeremos en los comentarios, y deja tu like para apoyar este video y que la noticia llegue a más fans, y por supuesto suscríbete, muy importante, porque estos meses empezarán a salir más noticias y aquí las traeremos todas. El arco de la Guerra Sangrienta de los 1000 años constará de 4 partes, eso fue lo que dijeron desde el principio. Sin embargo, últimamente se repitió mucho el comentario de uno de los actores de voz, que dijo que Bleach continuará en el futuro de muchas maneras, dejando las posibilidades abiertas, la continuación del manga, una adaptación nueva, etc. Y este año tendremos incluso otro juego de Bleach llamado Mirror High, donde Tite Kubo estará muy involucrado, así que esperemos que nos sorprenda. Estamos a menos de 5 meses y cualquier filtración o noticia que salga se las comentaremos, así que atentos al canal y activen la campanita porque se vienen muchas sorpresas para el gran final, que tal parece marcará el inicio de algo nuevo en el mundo de Bleach. Muchas gracias por ver este video. Antes de irte, recuerda dejarnos tu like todopoderoso y suscribirte, que eso nos ayuda mucho para que nuestra comunidad siga creciendo. Un saludo especial a las voces arcanas que nos acompañan mes a mes. Recuerden que estamos subiendo también videos exclusivos para miembros. Tenemos un perfil de Twitter donde puedes encargarnos comisiones personalizadas al estilo de Bleach, como ves en pantalla. Una página de Facebook donde siempre actualizamos las noticias y avisamos de los futuros videos, y un servidor de Discord para charlar con más fanáticos de Bleach. Los enlaces directos estarán en la descripción. Así que, si eres un amante del anime y el manga, te invitamos a que te suscribas para disfrutar de mucho contenido relacionado. Dale a like si te gustó, comenta qué te pareció y compártelo, que todo esto nos ayuda mucho y esperamos que estés presente en el próximo video. Un abrazo enorme y hasta la próxima.